Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Soy el pastor Francisco Chavarría y quisiera continuar con ustedes compartiendo los estudios acerca de la soteriología. En esta mañana quisiera compartir con ustedes en el libro de Juan 5, 24, Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 24. La palabra de Dios nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos una frase que el Señor Jesucristo utiliza y es de cierto. Esta es una frase que Jesucristo utiliza para introducir algo profundo, algo que debiéramos de prestar atención. Sería el equivalente a lo que hoy en día diríamos: hey, hey, por favor, pónganme atención, voy a decirles algo muy importante, voy a darles un anuncio importante, préstenme atención. Entonces, ¿qué es esto importante que tenemos que prestarle atención? De acuerdo con lo que nos dijo Jesucristo, oír la palabra. El que oye la palabra, pero no es solamente oírlo de a oídas, sino oír, prestar atención, analizar, permitir que la palabra de Dios entre en nosotros. Eh, Hay un dicho que dice que nosotros somos lo que comemos. Entonces, literalmente así es físicamente. Ahora, espiritualmente es igual. Nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios entre dentro de nosotros, que nosotros la giramos, que nosotros la degustemos, que nosotros permitamos que la palabra de Dios pase a formar parte de lo que yo llamo nuestro metabolismo espiritual. Entonces, tenemos que oír la palabra de Dios y es sumamente esencial. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios es que proviene la fe. La fe no es algo que sale así de la nada, sino que tenemos que oír la palabra de Dios, analizar la palabra de Dios, ser expuestos a la palabra de Dios, porque la fe proviene a través de ella. La palabra de Dios también nos convence de pecado. Nos enseña que la paga del pecado es muerte, nos enseña que todos hemos pecado y estamos condenados a la condenación eterna, pero también nos enseña que debemos de creer en el Señor Jesucristo porque en Él se encuentra el perdón de todos nuestros pecados. La palabra de Dios también nos da la seguridad de la salvación. Nos dice que una vez que somos puestos en Cristo, nadie nos arrebatará de la mano de Cristo y Dios es más poderoso que todos y nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. La palabra de Dios también nos dice que un día Él va a regresar por su iglesia sin mancha, santa y sin arruga. Y esto únicamente se logra cuando somos lavados con la sangre del Cordero. Y dice la Biblia que regresará y nos tomará a sí mismos para que nosotros estemos, ay, gloria al Señor, para siempre con Él, para siempre con Él. Dice también entonces: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no es solamente creer en el que le envió, sino creer al que le envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, envió a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no solamente tenemos que creer en el que le envió, tenemos que creer al que le envió. La Biblia entonces nos exhorta creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios también. Él nos creó, Él nos conoce. Él preparó el plan de salvación aún antes de la fundación del mundo, aún antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que comprender estas verdades, oír la palabra de Dios, creer en el que envió a Jesucristo y dice que una vez que nosotros hayamos creído en este mensaje de Dios, en este Cristo de Dios,
Dice que aquellos que por la fe nos reconocemos hijos de Dios, somos perdonados y llegamos a ser hechos nuevas criaturas. El que oye la palabra de Dios y cree el que le envió tiene vida eterna. El tiempo verbal es sumamente importante. No dice tendrá vida eterna, no es una que quizás tenga vida eterna. Jesucristo no es una colilla de una rifa. Jesucristo es la colilla de entrada. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Tiene entonces es un verbo conjugado en presente. Todos los que hemos sido perdonados y que tomamos posesión de la vida eterna, ya tenemos esa vida eterna. No tenemos que esperar hasta llegar a la presencia de Dios para determinar si Él nos va a dar vida eterna o no. De hecho, si nosotros esperamos hasta llegar ante su presencia para finiquitar este detalle, va a ser demasiado tarde. La vida eterna es el regalo de Dios para todos los pecadores que por la fe nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal y hemos por ende nacido de nuevo. Dice, no vendrá condenación. La palabra condenación es una palabra interesante. Dios promete que sus hijos, aquellos que le han aceptado su perdón, aquellos que por la fe han sido hechos hijos de Dios, no serán condenados, no vendrán a condenación. La condenación no es desaparecer, como dicen algunas sectas, es un estado de inconsciencia, como dicen algunos. La condenación es ir a ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios, es decir, el infierno, en el lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero la Biblia dice que nosotros no vamos a ir a esta condenación. La condenación es el lugar donde el gusano de los que van allí no mueren, es el lugar en donde el fuego nunca se apaga. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado de muerte a vida? La muerte no solamente se refiere a la separación física, sino más bien a la separación espiritual. Los que creen en el plan que Dios ha establecido para redimir a los seres humanos nunca van a ser condenados, pues han recibido la vida eterna que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que los que hemos aceptado a Jesucristo hemos sido sentados en los lugares celestiales. Qué pensamiento más maravilloso delante de la omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios y omnipotencia de Dios. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ya Dios nos vio sentados en los lugares celestiales con Él, disfrutando de la vida eterna. Dios sabe ya nuestro destino final. Él ya ve nuestro destino final como un hecho. Ya Dios nos ve sentados en los cielos. Ya Dios nos ve casados con su Hijo Jesucristo, el novio. Ya Dios nos ve no como novia de Cristo, sino como esposa de Cristo en su plan eterno. Por eso es que la Biblia dice, no tendremos a condenación. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.